Bendecido, bienvenido una vez más a este espacio que hemos catalogado como una obra preparada de antemano por Dios para que nosotros andemos en ella, sin herir a nadie, pero mostrando evidencias, ¿sí? Para derrumbar cualquier concepto que se levante en contra del conocimiento de Dios, cualquier argumento para derribarlo de la mente que le cuesta creer la gracia y la verdad que vinieron por Jesucristo resucitado en toda la gloria y la plenitud en el Evangelio predicado en la gracia del apostolado a Pablo en el tercer cielo, donde oyó palabras inefables de Dios, que Gálatas 1, 11 y 12 nos dice que aprendió directamente por Jesucristo, revelándonos que Dios es Jesucristo, porque de él oyó las palabras inefables. Así que vamos a hablar de la gracia, ¿sí? De la gracia que reveló esas palabras inefables después de la cruz. Y quiero comenzar leyendo en el libro de los Gálatas, ¿sí? La carta de los Gálatas, o sea, la carta que escribió Pablo a los Gálatas. Los Gálatas no escribieron nada. El que escribió fue Pablo a los Gálatas. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Revelada por quién? Por Jesucristo. ¿A quién? Al apóstol Pablo para que enseñara a la iglesia. Así que, mire esto. 2 de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, ¿quién le ha dicho? Jesucristo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Entonces vamos a introducirnos con más luz. Dice, y me ha dicho, recuerde que Pablo se había acercado 3 veces, dice que 3 veces había ido al Señor, o sea, en sí mismo le había dicho, quítame este aguijón en la carne, ¿sí? Esta debilidad, porque él muestra, me gloriaré de mis debilidades. Entonces le dice, bástate mi gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? Bástate mi evangelio, bástame la ciencia de Dios para tratar con el hombre, ¿sí? Dice, porque mi poder, o sea, está hablando Dios que el poder es la gracia, ¿sí? En un lugar dice, no me avergüenzo del evangelio, eso lo dice el apóstol Pablo hablando de su evangelio, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, ¿qué es el poder de Dios? La gracia, el evangelio de la gracia, la ciencia de la gracia, aquella la cual trajo la fe que nos fue revelada por el apóstol Pablo. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿sí? Entonces ese aguijón que Pablo tenía en la carne, dice para que no se enalteciera, no se, como que no se endiosara o no se englobara la mente, no se saltara en arrogancia por la revelación que había recibido. Se le fue dejado, ¿sí? Un aguijón en la carne que le abofeteara, o sea, que le hiciera como corto, que lo hiciera pegar a tierra, que entendiera que este tesoro que somos está en vasos de barro, de honra, porque estamos en el evangelio de la verdad, la incircuncisión. Dice, por tanto, de buena gana, o sea, no me opongo a esa verdad que me dijo Dios, me ha dicho, bástate mi gracia, no me opongo a esa gracia. Recuerda algo, mira, el apóstol Pablo venía de estar contaminado, ¿sí? Su mente, contaminada su vida,
¿sí? Porque él dice, en otro tiempo yo era así, 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 según el judaísmo, ¿sí? Venía a estar contaminado. De pronto usted, ¿sí? Tenía esa contaminación también en otras áreas, no de pronto como el apóstol las traía. Pero entonces nosotros, ¿sí? Que hemos salido de la apostasía, del engaño, de conocernos según la carne, estamos siendo limpiados, ya estamos limpios, pero estamos siendo limpiados recordándonos el Espíritu, pues la ciencia de la gracia para operar el poder de Dios, para que repose el poder de Dios en nosotros. Igual el apóstol Pablo. ¿De qué se trata esto? De que usted sea limpio porque ya es limpio, ¿sí? Con una sola ofrenda nos hizo perfectos, ya es limpio, pero que usted entienda y reciba por qué fue limpio. Recuerde, aquí no estamos dando nada, simplemente estamos haciendo recordar, porque todo esto ya está en usted y en mí. Entonces, al ser limpios, si nosotros formamos a nuestros hijos en la gracia revelada en el misterio de la gloria, que es que ellos mismos son conocidos por Dios como Dios desde antes de los tiempos y de los siglos. O sea, nosotros nos conocemos siendo una identidad celestial llamada Jesucristo, formado en el hombre, y así ellos crecerán sin contaminación. ¿Por qué? Porque se les revelan estos misterios y ellos no se van a contaminar. Pero nosotros que hemos salido de la apostasía, de los deseos engañosos, de la mala conciencia, de las obras muertas, tenemos que establecer el corazón en la gracia para poder vivir esa pureza, esa limpieza, y que los designios de la carne, o sea, los pensamientos que habíamos creído voluntariamente desde pequeños, que eran contrarios a Dios, no se sujetan a Dios y tampoco pueden, sean destruidos, ¿sí? Dice, pero por sobre todo tomar la fe que destruye todos los dardos del maligno. El maligno son esos pensamientos de maldad, de mal, que quieren venir a tu mente, tú los tomas cautivos y los llevas a la obediencia a Cristo. Entonces Pablo estaba sufriendo eso. Y Dios le dice prácticamente, mira, para eso te di la gracia, bástate ahí. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en esa debilidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sepas que no eres tú con tu cuerpo, sino soy yo con mi espíritu, el que gobierna. ¿Sí? Dice, para que repose. Dios reposó. ¿Cómo entramos al reposo de Él? En debilidad. Porque alguien débil está a punto de morir. ¿Y Dios qué necesita? Que te veas muerto tú para que viva Él. Entonces ahí entra el poder de Dios, reposa y entramos al reposo de Dios. Pablo dice que hay que luchar, hay que anhelar, hay que esforzarse para entrar al reposo de Dios. ¿Y qué es? Que su espíritu repose en ti y seas tú llevado por la gracia de Dios. Por eso Pablo dice que él trabajó más que los demás, porque no fue él, sino la gracia de Dios. Dice, repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo es el evangelio de la gracia. Recuerde que en el antiguo pacto Dios gobernaba por la escritura. ¿Sí? Todo lo escrito. Desde Génesis a Malaquías. ¿Sí? Por lo escrito. Dios gobernaba por la escritura. ¿Sí? Por eso dice, la escritura es inspirada por Dios. Pero el evangelio, el nuevo gobierno de Dios, la gracia revelada, ¿sí? Dice, estábamos confinados a la ley para que viniese la fe que iba a ser revelada. En esa fe que trae la gracia revelada es el evangelio que Pablo dice, yo recibí el evangelio de la incircuncisión, eso está en Gálatas 2:7, y
así enseño. ¿Por qué? Porque esa es la gracia. Ese es el evangelio del reino. Esa es la gloria de Dios. Ese es el poder de Dios y esa es la jurisdicción por la cual Dios gobierna ahora el mundo en el nuevo pacto. Entonces, cuando tú entiendes esa gracia y se te es revelada, tú entras a la jurisdicción de Dios y comienzas a gobernar en vida. ¿Por qué? Porque el primer pacto era con hombres y ahora el pacto es de Dios con Dios porque Él mismo puso su vida en ti y Él se ve a sí mismo en cada uno de nosotros. Entonces nacemos para deshumanizarnos y entrar en la gracia de Dios que encierra todo el amor que necesita este mundo. Ahora mire, vamos a primera de Timoteo 6:20. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo le encomendó a Timoteo estas cosas. Porque se iba a encontrar con esas. Pablo las estaba sufriendo. Pablo estaba viendo que venían unos profesando la falsamente llamada ciencia. Esa falsamente llamada ciencia, Pablo en otro lugar dice que las profecías acabarán y las lenguas cesarán y la ciencia acabará. Entonces, entre líneas, esconde la revelación, sabiendo que la ciencia que iba a acabar era esta falsamente llamada ciencia. ¿Y por qué falsamente? Porque esa ciencia de la ley pereció en la cruz de Cristo. Recuerde que la cruz de Cristo es la consumación de los siglos. Los siglos de la ley, el antiguo pacto, los siglos de la historia, el cumplimiento de Cristo desde que nace hasta que asciende, y el siglo del nuevo pacto que le trajo la revelación directamente el apóstol Pablo. Toda esa ciencia nueva, la ciencia de la gracia, lo que estamos hablando hoy, la ciencia verdadera. ¿Por qué? Falsamente llamada ciencia. Esa es la ciencia de la ley, la que pereció en la cruz porque la ley fue hasta Cristo, la que él dice en Lucas, en el libro histórico de Lucas, dice, se cumplió todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, la ciencia que encerraba toda la ley del antiguo pacto, la ciencia de Moisés, se hace falsa después de la cruz porque la cumplió y pereció en la cruz. Y entra el nuevo pacto. ¿Cómo se va a hablar en el nuevo pacto de lo viejo? No podemos echar vino nuevo en odres viejos. Por eso en Romanos 12 pide renueva la mente y no se conforme al siglo malo. El siglo malo es Moisés, el siglo malo es la ley, el siglo malo es la falsamente llamada ciencia. La falsamente llamada ciencia que enseñaba Moisés. ¿Sí? Esa es falsa. Entonces, a Timoteo se le pide que no se detenga en esas prácticas, que no platique sobre eso, ¿sí? Que obvie eso, que no conduce a nada. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Por qué se desviaron de la fe? Porque no entienden la gracia. Por eso le dice, mira, esta es la ciencia, la gracia sea contigo. O sea, la verdadera ciencia de Dios sea contigo. ¿Sí? Que es por gracia, que tú no participas, que todo lo hace Dios, que tú estás oyendo y creyendo esto no porque tú quieras, es porque tú eres Dios en sí mismo y Dios no se niega a su verdad. ¿Sí? No creas que tú estás creyendo, no. Tú pasaste a tener una nueva naturaleza, tú eres una nueva creación y esa nueva creación tiene una ciencia llamada la gracia.
¿sí? Lo que estamos destruyendo es los argumentos de la falsamente llamada ciencia, que es todo lo que confina la ley, donde estábamos confinados, como nos dice Gálatas, ¿sí? Para que viniese la fe que iba a ser revelada. Por eso la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo resucitado en toda su gloria, porque ahí se comenzó a entender revelación del misterio, de las palabras inefables. Continuamos. 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó. Mire esto importante. Todo aquel que participa de la fe que iba a ser revelada, no la fe de obras, no la fe mezclada, que te pone obras, no. La fe en la que todo lo hizo Dios, la que fue imputada, la que te dio tu justicia por tener esa fe de Jesucristo. Dice, ¿quién nos salvó? Mira, no dice, ¿quién te va a salvar? No. ¿Quién nos salvó? ¿Dónde nos salvó? En la cruz. En el sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre. Entonces dice, ¿quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo. ¿Cómo nos llamó? Por un nombre, por identidad. ¿Sí? La identidad celestial que tenemos todos. ¿Por qué? Porque hay un nombre sobre nuestro nombre y sobre todo nombre, que es Jesús, el Cristo. ¿Sí? Dice, por llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Sí? O sea, no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección de Él, ¿sí? Fuésemos salvos. Entonces, no conforme a nuestras obras, que hayan hecho bien o hayan hecho mal, sino según el propósito suyo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo. Y reunir no es que espiritualmente ya no estén, ya están. Y reunirse se habla de recordar que estamos en Cristo. Y el que está en Cristo es Cristo. ¿Sí? Ese es el prototipo de la vida de Jesús, que es cada uno de nosotros. Dice, el propósito es tuyo, que nos fue dada. Mire, no estamos dando nada, solo estamos haciendo recordar. No hay nada nuevo, para recibir, pero sí hay algo nuevo para recordar, que nos fue dada en Cristo Jesús. Aquí quiero hacer una acotación. Pablo, el apóstol Pablo, refiriéndose a Jesús en los días de su carne, decía Jesús Cristo. Pero refiriéndose al que resucitó de los muertos, decía Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacía un trazo de la verdad. Había una verdad que, porque esta ciencia, Pablo le llama falsamente a esta ciencia después de la cruz, cuando él entra en el teatro de la escritura. ¿Sí? Pero cuando estaba Jesús Cristo, o sea, antes de la cruz, en los días de su carne, esa ciencia no era falsa. La ley fue hasta la cruz de Cristo. ¿Sí? Por eso dice que era necesario la muerte del testador para activar un nuevo pacto. ¿Sí? Entonces, por eso él llevó todo eso a muerte, el cumplimiento de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. El cumplimiento lo hizo en la consumación de los siglos, en el sacrificio perfecto en la cruz. Y después de ahí, el tercer día, esa ciencia llamada ley pasó a ser falsamente. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo hace ese trazo. Habla que no fue dada en Cristo Jesús, o sea, no fue dada en la resurrección. No nos fue dada en Jesús en los días de su carne. Porque Jesús en los días de su carne no hizo nada por ti hasta que murió y resucitó. Hasta que Él muere y resucita, es que Cristo Jesús, en Él se nos fue dada la gracia. O sea,
esto que estamos hablando es un depósito que está en ti desde antes de la creación del mundo. Cuando tú mismo te conocías con ese Espíritu de Dios, porque el que se une al Señor, ¿sí?, se hace un solo espíritu. Y la palabra es amalgamiento. O sea, cuando dos metales se derriten y se unen y se hacen uno, ¿sí? Y gana el hombre fuerte. ¿Y quién es el hombre fuerte? Jesucristo. Entonces gana esa identidad. Esa es tu identidad celestial. Había una separación de conocimiento. Por eso dice esa fe que iba a ser revelada. Porque tú andabas antes de la creación en toda la revelación de ser Dios manifestado. ¿Sí? Ahora, antes de los tiempos y de los siglos. O sea, antes de la creación. Ya está en ti. 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como a todos nosotros, al apóstol le ha sido dada, ¿dónde? Antes de los tiempos y de los siglos. No es diferente a ti y a mí. Simplemente que Él vino para ese tiempo a cumplir el propósito donde dice Él que fue escogido desde antes de la creación de los tiempos y de los siglos, predestinado, que es, le arregló el futuro para que camino a Damasco le diera la revelación, una revelación, dice, por eso me aparecí a ti, eso está en el libro de los Hechos, por eso me aparecí a ti, para que hables, seas testigo y ministro de las cosas que has visto y de las veces que me apareceré. Entonces, ¿qué significa eso? Que Pablo tuvo una revelación directa y una revelación progresiva porque Dios se le iba apareciendo. Y no era que se le iba apareciendo como camino a Damasco, no. Ya se había encarnado en él y iba siendo en él. Le transformó la naturaleza. ¿Dónde? En el tercer cielo, porque si las palabras inefables no les da a los hombres enseñarlas, ¿por qué Pablo las enseñaba? Porque ya no era hombre. Ya había cambiado su naturaleza divina. Dios se encarnó en Pablo. Y era el mismo el que podía darle la revelación absoluta a todo el misterio de lo que significó la ley, los profetas, los salmos, la historicidad, el cumplimiento de la vida de Jesús en carne y todo lo que significó la gloria de Cristo. ¿Por qué fue suficiente un solo sacrificio para siempre? ¿Por qué en la cruz destruyó a Satanás para siempre? ¿Por qué destruyó el pecado para siempre? ¿Por qué destruyó las maldiciones para siempre? ¿Por qué destruyó las enfermedades para siempre? Porque debemos andar como Dios. Y en Dios, ¿cómo va a haber un espíritu malo? ¿Sí? Ahora, dice, me ha sido, yo como perito arquitecto, ¿sí? Estas dos profesiones. Perito, el que llegaba al lugar, medía, sacaba cuentas y decía, bueno, voy a comenzar aquí a establecer el reino. Perito arquitecto, lo diseñaba y lo establecía. Puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo está en nosotros. Cristo no está en templo hecho por mano de hombres, está en el templo hecho por Él. Nosotros. Y otro edifica encima. ¿Sí? Aquí anunció el cuerpo que iba a edificar más adelante. ¿Sí? Recuerde que hablamos de un organismo, un cuerpo, porque todos somos un cuerpo. El mismo Espíritu hace que todos seamos un cuerpo. Por eso dice que la misma iglesia le revela a la iglesia que está en tinieblas o en sombras el misterio. La mente de Cristo ha venido nuevamente a revelar el misterio. ¿Sí? A lo cual Pablo no le permitieron completamente a causa de toda la oposición y de su muerte, porque él fue quitado, ¿cómo? Con muerte. Y de ahí entró la apostasía y se enseñoreó, o sea, entró la ley que había caducado, la falsa ciencia, la falsamente llamada ciencia, tomó las iglesias gentiles que estaban siendo enseñadas en la gracia,
la verdadera ciencia y las apartó, las hizo caer de la gloria de Cristo y las puso a caminar, mostrándoles que Cristo fracasó en la cruz. Por eso Pablo le llamaba enemigos de la cruz de Cristo, mostrándoles que Cristo supuestamente fracasó en la cruz y que se conocieran según la carne. Y eso es lo que pasa en todo el sistema religioso, las mentes contaminadas de hombres que se conocen según la carne y ven a los demás de la misma manera. Por eso le hablan, dice, espíritus engañadores que enseñarán doctrina de demonios. Le hablan que hay demonios vigentes, porque son espíritus engañadores. Entonces, espíritus engañadores de la falsamente llamada ciencia después de la cruz, que era la ley, que ponía de pie a Satanás, a los demonios, la enfermedad, los pecados, como si Cristo hubiera muerto en vano y no hubiese consumado todas las cosas. Por eso son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y cuántos enemigos de la cruz de Cristo hay en el planeta? Todo el sistema religioso, que hace memoria de pecado cada vez que se reúnen, que habla de que hay pecado en la iglesia, ¿sí? Porque se conocen según la carne, no según la verdadera ciencia, la gracia. Bástate en la gracia que te revela quién eres, que te revela cómo fuiste conocido antes de los tiempos y de los siglos. Tú mismo eres Jesús resucitado y glorificado en esta tierra, porque todo lo maravilloso surgió, amado hermano, después de la resurrección. El gobierno de Dios, la ciencia perfecta que te presenta perfecto, dice, porque presentamos perfecto a todo hombre delante de Dios. Eso que te presenta perfecto delante de Dios es la gracia que ya está en ti, donde te dice el apóstol, persevera. Qué bueno es establecer el corazón. Como piensa el corazón, habla la boca, en la gracia. Dice Efesios 3:2, dice, si es que habéis oído de la administración. Entonces, ¿qué? La gracia, la administración del reino. ¿Sí? O sea, la jurisdicción del reino es donde Dios tiene autoridad. Dios tiene autoridad en todo. Esa jurisdicción tiene una administración de la gracia, la cual aplicaba el apóstol Pablo, porque él dice así, él dice, Dios mostró en mí toda la clemencia, ¿sí? Yo el primero en el cual Dios mostró toda la clemencia para ejemplo. O sea, antes de Pablo no había ejemplo. Para ejemplo de los que habían de creer para salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que la administración que él llevaba a cabo de la gracia, del evangelio de la gracia, que es el reino de los cielos, la jurisdicción, el conocimiento, el cumplimiento y todo el misterio, ¿sí? En él fue para ejemplo. ¿Sí? En él fue para ejemplo. Dice, administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. ¿Sí? Entonces, le fue dada como a ti y a mí antes de los tiempos y de los siglos. ¿Sí? Antes de los tiempos y de los siglos. Mire, dice Efesios 3, el versículo 8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La gracia. Ese evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, la palabra inescrutable riqueza es que no se pueden contar. Insondable es que no se puede medir. Inescrutable no se pueden contar. ¿Por qué? Porque Efesios 1:3 te dice, en esta gracia, ¿sí? No te conozcas en maldición porque las maldiciones fueron destruidas en la cruz. Tú eres bendecido con toda bendición. Efesios 1:3.
Esa es la administración, que no te conozcas según la carne, sino que te conozcas según el Espíritu. ¿Por qué? Porque como estamos descontaminándonos, la carne está siendo gobernada para obedecer al Espíritu, porque voluntariamente no se sujeta, es gobernada. Por eso, para que andes en el nuevo régimen del Espíritu. El Espíritu, una jurisdicción, un régimen que obliga a la carne a obedecerle a la mente, porque la mente sí se sujeta a Dios. Por eso Pablo habla, le servimos a Dios con la mente. Y cuando la mente de Cristo se establece, porque es una formación de información revelada de la gracia, ¿sí? Que te dice, mira, estamos formando a Jesucristo en ti. Todo lo que creía que eras, tiene que deshacerlo, porque tú siempre has sido el árbol de la vida. Tú siempre has sido Cristo, porque es el único que vive y todos estamos en él. Entonces, amados hermanos, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Estamos hablando de los misterios que la mente de Cristo quiere que entiendas para que te conozcas como eras conocido. Dios manifestado en este cuerpo. Hasta otra nueva oportunidad donde Dios tenga bien de reunirnos. Bendecidos con toda bendición.